destino o la razón de tu existencia? Ven al Instituto Bíblico y conoce la razón de tu existir. Prepárate para servir al Maestro. Prepárate para llevar el Evangelio a todo lugar. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos ustedes. Estamos iniciando en nuestra tercera clase de ELIM, Escuela de Liderazgo Ministerial. Gracias a Dios por la vida de todos ustedes que han decidido seguir a Cristo y sobre todo servirle y prepararse para ese servicio. Estamos creyendo que este año 2024 simplemente será mejor y mejor, y que esa obra, ese ministerio en el cual Dios te ha puesto se va a ensanchar, va a crecer, va a florecer y harás todo lo que el Señor te mande. Vamos a orar para iniciar este tiempo y poner esta tercera clase en las manos de Dios. Te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu gracia y por tu favor. Gracias por bendecirnos y te damos gracias por esta clase. Padre, especialmente oro por los hombres y mujeres que después de trabajar, de estudiar, de esforzarse, vienen a prepararse para ser más efectivos en el ministerio, sirviéndote a ti en tu iglesia. Te damos gracias, amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos a la tercera clase de ELIM, Escuela de Liderazgo Ministerial, y estamos muy contentos de tenerte en esta hora. Tenemos varias cosas que hablar el día de hoy y bueno, realmente estamos sorprendidos de la respuesta que estamos viendo en todos los hombres y mujeres que han decidido servir y que han decidido entrar a este instituto bíblico. Gracias a Dios por ello. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Ya hemos hablado acerca de cómo entregar las tareas. Eso es algo muy importante, y solamente quiero también recordarte el cómo debes de entregar tus tareas. Este es un ejemplo de ello. Debes de poner en la parte de arriba el nombre de la escuela y después tu nombre también. Ese es el libro que estamos llevando. Se llama Introducción a la Iglesia, Introducción a la Historia de la Iglesia. Y una de las tareas es que hagas una línea del tiempo. Y bueno, todo esto lo tienes que enviar a elinmundial@hotmail.com. Sin duda sé que tú lo podrás lograr porque tú tienes la capacidad. Así que les recuerdo cómo hay que entregar sus tareas, sus resúmenes de cada capítulo. Son 9 capítulos y hay que entregar un resumen por cada capítulo. Significa que cada semana debes de poder terminar 3 resúmenes. Sé que si estás estudiando y haces los resúmenes, todo va a estar bien. Entonces, esta semana esperamos 2 resúmenes más de 2 capítulos para poder terminar a tiempo, ¿ok? Entonces, así le vamos a hacer. Estamos hablando de el libro que se llama Introducción a la Historia, de la Iglesia de Justo L. González, y tu trabajo que tiene que ser una línea del tiempo de los sucesos de la historia después de Jesucristo hasta nuestros días. Esa la puede ser muy a dato personal, los datos históricos que quieras tú anexar y obviamente los datos de la iglesia, ¿verdad? Pueden ser datos históricos políticos y también puedes anexar datos históricos, ¿verdad? De guerras o de sucesos, y va a ser genial. Yo recuerdo cuando lo hice y fue muy bueno para mi vida. Y bueno, pues quiero decirles que estamos avanzando en lo que queremos lograr, y es que ustedes sean preparados para toda buena obra, y de esta manera ustedes van a estar creciendo. Mire,
Hay datos que necesitamos guardar, necesitamos recordar y poderlos usar a favor del ministerio. Así que usted anexe esos datos que está usted ahora aprendiendo a su predicación, métalo ahí y va a ver qué bien les va a hacer a la iglesia y cuán enriquecedor será para la iglesia. Y bueno, hoy vamos a iniciar, vamos a seguir en esta clase sería la tercera clase, y estamos viendo el resumen de capítulo 2 y 3, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito acerca de las 10 grandes persecuciones. Usted ahí en su resumen que ya hizo, usted está haciendo su resumen, y lo que está diciendo con esto es que usted estudió el capítulo 2 ahora. Lo que yo le voy a ayudar es a que usted pueda comprender ciertas cosas más y a engrandecer eso que usted ya ha estado estudiando. Lo que estoy diciendo es que no vamos a repasar cada parte de lo que fue el capítulo 2, pero sí voy a hablar de algunos puntos importantes que creo que es bueno resaltar. Y bueno, vamos a hablar acerca de las 10 grandes persecuciones, y haciendo un recuento, entonces recordamos cómo el Señor les había dicho, en Hechos capítulo 2 vemos cómo el Señor les había dicho que fueran a predicar el evangelio, que recibieran, ahora que recibirían del Espíritu Santo, entonces les serían testigos en muchos lugares, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Lo que significa es que siempre el Espíritu Santo fue dado a la iglesia con la razón de ser más efectivos en la obra que Dios nos ha dado para hacer, que cuál sería llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces el evangelio llega a Roma y llega por diferentes discípulos, diferentes hombres y mujeres, y entonces vemos que inicia persecuciones en cuanto a los cristianos en su tiempo. Y vamos a iniciar entonces con la primera. El reinado de Nerón inició del año 37 al 68. Y en el año 64 Nerón tuvo la primera grande persecución en contra de los cristianos. Se dice que Nerón quería reestructurar la ciudad y entonces mandó incendiar la ciudad. Él culpó a los cristianos para poder hacer lo que él quería. Aquí está una imagen de Nerón. Se dice entonces que Nerón quería reconstruir Roma en ciertas áreas, ¿verdad? Y él inició un incendio. Y al iniciar el incendio, cuentan la leyenda que él se subió al terrado del palacio, y mientras estaba viendo arder a Roma, él empezó a escribir ciertos poemas. Lo que sí es que sin duda Roma fue incendiada, y aprovechando que el pueblo no veía con buenos ojos a los cristianos, Nerón se valió de mentiras para culpar a los cristianos. Inició en el año 64. Ahora tiene la manera de cómo reconstruir la ciudad a su antojo. También se cree que en este tiempo, en esta persecución, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron martirizados y fueron muertos en ese tiempo. El apóstol Pablo decapitado y el apóstol Pedro crucificado invertidamente. Esa fue la primera grande persecución. La segunda grande persecución sucedió con Domiciano y fue entre los años 90 y 96. La tercera persecución fue de Trajano. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podía proceder en su contra como consecuencia. El solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. Y la cuarta persecución fue de Adriano.
Esta cuarta persecución se dio en los años del 76 al 138. Esta cuarta persecución se dio del 117 al 138. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. Estamos hablando de las 10 grandes persecuciones y ahora estamos hablando de esta cuarta grande persecución con Adriano, que fue del año 117 al 138. La quinta persecución fue de Marco Aurelio. Esta quinta persecución ocurrió entre el año 121 al 180. La quinta persecución fue por mano de Marco Aurelio. Esta quinta persecución ocurrió entre el año 161 al 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 instigó una persecución en la ciudad de Lyon. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien un día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. Simplemente entonces por vivir una vida diferente, por eso se les juzgaba. La sexta persecución ocurrió por la mano de Séptimo Severo, y esta persecución ocurrió entre el 202 después de Cristo y 211. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Imagínese usted nada más. La séptima persecución ocurrió de mano de Maximino Tracio y ocurrió en el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. La octava persecución ocurrió por mano de Decio. Este hombre y esta persecución ocurrió entre el año 249 al 251. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, pero sí como miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. La novena persecución fue de Valeriano y fue entre el año 257 al 260. En esta persecución se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. El ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. La 10ª persecución ocurrió por manos de Diocleciano. Y esta persecución inició entre el año 244 hasta el 311. Y él promulgó la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras, en lo que sería la 10ª y última grande persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso.
La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Muy bien, pues estamos hablando acerca de las 10 persecuciones, de las 10 grandes persecuciones de los cristianos. Y estamos muy contentos de que tú estás aprendiendo y llevando a cabo esta escuela de liderazgo ministerial. Realmente el poder conocer nuestra historia nos hace entender qué tan fuerte ha sido la fe en medio nuestro y nos hace entender qué tan fuerte podemos ser como iglesia y como hijos de Dios. Y si la iglesia en otro tiempo esperó y se superó a pesar de todo, y a pesar de todo triunfó y avanzó, eso nos dice que la misma fe que estuvo en aquellos para no claudicar y para no rendirse y para no negar su fe y para no blasfemar el nombre de Jesucristo aun cuando estaban ahí en el circo romano, nos enseña que también en el día de hoy nosotros podemos preservar nuestra fe y que podemos mantener viva la fe de Jesucristo a pesar de todo. Eso me encanta. Vamos a seguir más adelante. Te invito en esta hora a que tú estés repasando los nombres de estos emperadores que persiguieron en estas 10 grandes persecuciones en contra de la iglesia. Te invito a que empieces a anotar ahí, anota esos nombres, anota los nombres ahí, escríbelos, empieza a escribirlos en el chat, los nombres de los emperadores que estuvieron persiguiendo a los cristianos. Y bueno, vamos a otro dato. En el año 312 sucede algo muy importante. Estaba Constantino estaba en una batalla en el puente de Milvio, y fue en este año, en el año 312, cuando Constantino con el Señor, dice la historia que Constantino estaba bajo un ataque tremendo. Y bajo este ataque tremendo, y él sentía que iba a perder, vino un ángel. Unos cuentan que fue Jesucristo, se le apareció. Otros dice la historia que fue un ángel y que escuchó una voz que le decía: con este escudo o con este signo vencerás. Y eso sucedió en el año 312 en la batalla del puente Milvio. En esa batalla él se encontró con esta verdad, que el signo que él estaba viendo era un signo de una cruz. Él en ese día empezó a buscar y a preguntar por qué era este signo. Y le dijeron que ese signo se parecía al signo de los cristianos que recordaban a un Jesús que había muerto en una cruz. Entonces él esa noche puso ese signo en los estandartes y en los escudos de su ejército, y ese día pelearon la batalla, y una batalla que parecía perdida, ganaron ese día. Entonces él, a investigar que eran cristianos los que usaban ese signo y que eran de uno llamado Jesucristo, ahí su vida cambió. Y en el año 313 se promulgó un edicto que se llamó Edicto de Milán, que significa en donde en este edicto se daba un respiro a la iglesia. Simplemente porque Constantino, ahora emperador, había tenido un encuentro, una visión, había escuchado una voz
y había visto un milagro, ahora él creyó en este que le había dado el mensaje. Y ahora Constantino quería caminar y conocer de este Jesucristo, de ese su Salvador. Nos recuerda mucho la historia de Ciro, ¿verdad? De Ciro, de cómo este Ciro se levantó para defender al pueblo, porque aún Ciro de Babilonia decía que él había sido enviado para hacer la voluntad de Dios y edificarle casa. Y Dios lo hizo una vez más con Constantino. Eso para mí es algo muy hermoso y muy tremendo, realmente algo digno de poder hablarlo y recordarlo siempre. Así que en el año 313 se promulgó el Edicto de Milán, producto del acercamiento que Constantino había tenido con Dios, producto de esa visión que había tenido con Dios. Y bueno, ¿qué decía ese edicto que se promulgó en Milán? ¿Qué decía? Dice así lo que Constantino habló: yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y al bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención: el respecto de la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Para lo cual es conveniente que tu excelencia sepa que hemos decidido permitir de ahora en adelante a todos los que quieren observar la religión cristiana hacerlo libremente, sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud y molestia. Así pues, hemos creído nuestro deber de dar a conocer claramente estas decisiones a tu solicitud, para que sepas que hemos otorgado a los cristianos plena y libre facultad de practicar su religión, y al mismo tiempo que les hemos concedido esto, tu excelencia entenderá que también a los otros ciudadanos les ha sido concedida la facultad de observar libre y abiertamente la religión que hayan escogido, como es propio de la paz de nuestra época. Nos ha impulsado a obrar así el deseo de no aparecer como responsables de mermar en nada ninguna clase de culto ni de religión. Además, por lo que se refiere a los cristianos, hemos decidido que les sean devueltos los locales en donde antes solían reunirse, y acerca de lo cual te fueron anteriormente enviadas instrucciones concretas, ya sean propiedad de nuestro fisco o hayan sido comprados por particulares, y que los cristianos no tengan que pagar por ello ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Y para que el contenido de nuestra generosa ley pueda llegar a conocimiento de todos, convendrá que tú la promulgues y la expongas por todas partes, para que todos la conozcan y nadie puede ignorar las decisiones de nuestra benevolencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo poder darnos cuenta y saber lo que estaba sucediendo en ese momento. Y aquí estaba Constantino proclamando, ¿verdad? Estaba proclamando que venía un tiempo diferente, y ahora había un tiempo en donde había un respiro para los cristianos, y ahora tenían libertad de culto. ¡Wow! Eso fue tremendo. Y fue tremendo porque realmente Constantino, creo que lo que vio, lo que escuchó y el milagro que él vio fue tan fuerte que su vida cambió. En ese momento, cuando Constantino encuentra la verdad de quién es el Señor, y que
Jesucristo había muerto en una cruz para salvación del pueblo y perdón de nuestros pecados, Constantino, él empezó a acercarse más y más a los cristianos. De tal manera que él quería conocer esta fe, él quería conocer eso que él apenas estaba conociendo, estaba con ganas de conocer. Y él también trató y buscó ayuda. Así que él llamó a hombres que perseveraban, a hombres buenos, a estos hombres que les llamaremos monjes, y después la historia les llamó los patriarcas. Y les empezó a llamar para traerlos al reino, en este caso a la capital de Roma, donde Constantino estaba. Y vemos todo esto y hablamos todo esto porque de verdad vale la pena recordar lo que ha sucedido en medio nuestro y qué tan importante es conocer la historia. Hubo algunos padres de la iglesia, y se les llama así los padres de la iglesia, diferentes denominaciones o diferentes iglesias, ¿verdad? O tradiciones, ponen más de 8, otros 20, pero algunos de los padres de la iglesia de aquel tiempo, o más reconocidos, estos padres de la iglesia son gente que eran apologistas, gente que peleaban a favor de la fe cristiana, o gente que pusieron el nombre de Jesucristo o de la palabra en alto, ¿verdad? Uno de ellos fue San Agustín de Hipona, San Ambrosio, San Jerónimo y San Gregorio Magno. De hecho, quiero decirles que hay un libro de San Ambrosio acerca de la muerte, y es algo muy interesante. Si usted puede, búsquelo. Voy a buscar la manera de encontrarlo en PDF, se lo voy a pasar ahí en el WhatsApp que tenemos de la escuela. Yo hace muchos años lo leí, y cuando leemos estos escritos de esta gente, mire, cuando decimos San Ambrosio y San Agustín de Hipona, no crea que era la gente que ellos ya tenían ese nombre, ellos no se creían santos. Ese nombre de san se le pusieron después de mucho tiempo, pero es la manera en que la historia los conoce, ¿ok? Entonces, es la manera en que la tradición los conoce. Entonces, usted puede buscar, si gusta, el libro de San Ambrosio, y usted le va a encantar. Igual también hay escritos de San Jerónimo y San Gregorio Magno. Bien. Quiero hablarles acerca de la palabra católico, y vamos a ir terminando este tiempo. La palabra católico, entonces vamos a recapitular. Ahora Constantino quiere conocer más de la palabra. Había monjes que estaban perseverando en la palabra en Constantinopla, en diferentes lugares. Todavía estaba en Jerusalén, estaban ahí como concilio en Jerusalén. Entonces había un concilio en Jerusalén y después se forma otro concilio. O sea, había, como quien dice, un lugar de los cristianos donde todo el mundo podía ver a Jerusalén como el lugar donde la iglesia cristiana inició, ¿verdad? Pero como Constantino ahora se hace cristiano, ahora Constantino empieza a llamar la atención y empieza ahora a pedir que vengan los famosos o los sabios de la fe cristiana al reino. Muchos de ellos no querían venir, porque ellos veían a Roma como la gran ramera, veían a Roma como que no era algo bueno el venir y unirse. Entonces lo que hacía Constantino y otras personas que los traían a la fuerza, construían iglesias, y entonces los ponían ahí a hablar de la palabra. O sea, Constantino en su principio, él tenía una fe, tenía ganas de conocer más de Cristo. Pero al ser ahora Constantino el emperador y el gobernador ahora, y él empezar a caminar en esta fe, mucha de la gente que estaba a su alrededor se hicieron también de esta fe.
De tal manera que cuenta la historia que mientras Constantino se había bautizado y muchos otros más querían bautizarse en la fe de Jesucristo, eran cientos y cientos y miles de personas, los cuales se iban a bautizar, que optaron por empezar a simplemente a rociarlos con agua. Esa es una manera más fácil de poderlos bautizar. Entonces ahí inició el bautizo por aspersión, porque eran cientos y miles de personas que estaban haciéndose cristianos porque el rey ahora era cristiano. Entonces, algo que sucedió en medio de toda esa... Vea qué interesante, en medio de toda esa persecución que había antes, ahora había una proliferación de cristianos. Ahora había una proliferación de gente que quería ser cristiana y ahora había una mezcla de naciones que querían caminar siendo cristianos o conocer de la fe. Y muchos de ellos, en sus ideas y de donde venían y de sus tradiciones religiosas, empezaron trayendo para empezar a estructurar una homilia o una manera de oficiar una reunión y empezaron ellos a introducir ciertas cosas que se harían en otras religiones, como el incienso que también se hace en muchas otras religiones, no solamente en una. Entonces, ellos empezaron a adoptar este tipo de maneras, ¿verdad?, de hacer de sus religiones pasadas y las traían ahora para ser parte del oficio dentro de la iglesia. En ese tiempo se empezó a llamar a católicos. Mire, es algo interesante. Muchos dicen que la iglesia católica es la más antigua y es la que Jesucristo fundó. Y bueno, este no es un tema de estos, pero simplemente para decirle lo que usted ya sabe, ya lo hemos hablado muchas veces. La iglesia que Cristo fundó es una, y es la iglesia que nació de nuevo. Es la iglesia que ha reconocido a Jesucristo como que Él es la piedra angular, como que Él es el Señor, Él es Emmanuel, Él es el Salvador del mundo. Pedro dijo: Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y el Señor le respondió: esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta fe edificaré mi iglesia. Lo que está hablando es sobre esta revelación que ha venido, y sobre esta decisión y estas palabras que tú has hablado. Esta es la fe, este es el tipo de fe y de revelación que espero de mi iglesia, de mi pueblo que está siendo levantado. Y bueno, todos nosotros lo sabemos eso. Esos son los inicios de la iglesia de Jesucristo, y hay una sola, y hay un solo Padre, un solo Salvador, y un solo Espíritu, y todos somos hermanos y miembros del cuerpo de Cristo. Pero en ese tiempo entonces, cuando Constantino ya había él iniciado en la fe cristiana, él ahora entonces había traído ya personas, padres de la iglesia, había traído gente sabia, gente que sabía de la palabra, y ahora había un sentir y un corazón que era llevar esta misma fe. ¿Cuál? La fe de Jesucristo al mundo entero. De ahí que entonces, en el año 115, inició esta palabra. Ellos construyeron esta palabra que significa que es católico. Y la palabra católico viene del latín tardío catholicus y del griego católicos, que significa universal. Y que proviene, ¿verdad? Y que en conjunto está diciendo que tienen una fe universal o que hay un acuerdo general en todo. Entonces, esto es lo que significa la palabra católico. Si lo queremos llamar así, tan solo en el significado de la palabra católico, en la traducción del griego, significa
una misma fe universal, o sea, que esa misma fe la tenemos todos y será llevada a muchos otros lugares. En esta palabra y en el significado de esta palabra podemos decir que esta palabra en griego también es parte de lo que uno mismo trata de hacer. Uno quiere, como pastores, como gente de Dios, llevar la palabra a los confines de la tierra. Y eso es lo que se buscaba en ese momento en donde ahora la iglesia de Jesucristo, porque eso es algo importantísimo que quiero decir. La iglesia de Jesucristo que inició con la revelación de Pedro de quién es Jesús, y la iglesia de Jesucristo que siguió en el libro de los Hechos, y la iglesia de Jesucristo que llegó a Roma por diferentes personas, y que después Pablo predicó, y después la iglesia de Jesucristo que padeció estas 10 grandes persecuciones, es la misma iglesia de Jesucristo. Ahora con Constantino sucede algo. Que ahora con Constantino lo que sucede es que le da un respiro a la iglesia de Jesucristo y se busca tener una unidad y ahora es llamado católico, pero se les llamaba cristianos, ¿verdad? Porque leemos en Hechos que en Antioquía fue donde se les llamó a los primeros seguidores como cristianos. Pero ahora la iglesia en Roma, que la palabra sería católico, hablando de los que tienen de la fe en Jesucristo y que son uno solo, ahora entonces esta palabra es así, católico. Hoy en día, hoy en nuestros días, esta palabra se ha dado diferente. Ahora esta palabra se refiere a una sola denominación o a una sola iglesia, pero no, en el principio no fue así. En el principio esta palabra católico nos pertenecía a todos, porque lo que decía es de una misma fe universal, una misma fe en Jesucristo para todos. Lo que sucede después de muchos años es que la iglesia se inició bien, y que lo que sin duda Constantino, con un corazón de fe al acercarse y creer en aquello que había oído y visto, después se empezó a pervertir y empezó a transformarse en algo que no era. Entonces, quiero terminar, como decía yo, este tiempo para decirle quiénes fueron los primeros papas. Y esto va a ser un ejercicio para usted. Usted va a entregar una tarea extra y esta tarea es los primeros papas de la iglesia cristiana. ¿Por qué digo de la iglesia cristiana? Porque en realidad la iglesia cristiana viene de ahí. Algo que hizo San Agustín fue empezar a hablar en contra del papado, y en contra de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En contra de lo que estaba haciendo. Y algo también que hizo Martín Lutero fue condenar en lo que la iglesia católica ahora se había convertido. Estamos aquí, entonces son nuestros orígenes, pero la iglesia en Roma, en un cierto tiempo de su vida, de su existencia, empezó a contaminarse con lo del mundo. Y fue muy fácil porque los políticos entraron a tomar control de la iglesia y a entrar entre el gobierno de la iglesia y el gobierno, ¿verdad?, federal o el gobierno del Estado. Entonces, aquí fue donde hubo algo que simplemente no ayudó a la pureza ni a la iglesia de Jesucristo. Amén. Jesucristo rehúsa que le llamemos Padre a alguien. En Mateo capítulo 23, verso 9, dice el Señor: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. La palabra papa significa padre.
el Señor dice, no llaméis a nadie Padre. Dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, dice, sea vuestro siervo. ¿Ok? Entonces, le voy a dejar esta tarea. Usted encuentre, por favor, ¿verdad?, los nombres de los primeros papas. Quiero dejarme con eso. Los primeros papas que ha tenido la Iglesia Católica, ahora sí voy a decirlo así como Iglesia Católica, fue Esteban IV. Este curioso papa que no mantenía una buena relación con su predecesor, mientras él aún vivía, decidió exhumar su cadáver y juzgarlo oficialmente por traidor a la Iglesia. ¿Sabe qué? Hasta aquí le dejamos. Quiero dejarlo con esto en mente y tenga ganas de venir en la próxima. Así que esto ha sido todo por hoy. Creo que hemos visto bastantes sucesos históricos de la Iglesia cristiana. Sé que a ti como a mí nos está encantando y nos está animando a aprender muchísimo. Bueno, te dejo hasta aquí y recuerda, resumen, capítulo del capítulo, ¿verdad? 2 y 3. La próxima semana vamos a revisar los otros próximos capítulos que quedamos pendientes. Dios te bendiga. Recuerda que el último día para entregar tus clases, tus resúmenes, será el día sábado 10 de febrero. Así que te animo a que no te detengas por nada y sigas avanzando en la preparación de tu ministerio y de tu vida cristiana. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y estamos. Bendiciones.